Vamos a iniciar con el video del día de hoy, del cual vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte vamos a hablar sobre la fórmula relacionada con el outgoing damage o daño saliente traducido de manera literal. Luego, en la segunda parte vamos a abordar esa fórmula aplicada a 4 casos especiales hasta el momento que se encuentran dentro del juego. Y finalmente vamos a hablar desde lo que es mi perspectiva, mi opinión acerca del balance de probabilidad de daño crítico y algunos tips pequeños para asegurar golpes críticos en el juego. Bueno, antes de comenzar el video me gustaría dar un saludo a los nuevos suscriptores del canal, que son Alberto Franco, Samuel Cepeda y William Costales Suárez. Un gran abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias por el apoyo y espero disfruten los videos. Un gran abrazo. En la primera parte vamos a tomar en cuenta que el outgoing damage es una fórmula que integra fórmulas que ya hemos visto con anterioridad. Es decir, esta fórmula que se ve aquí abajo, donde se ve que junta lo que vimos anteriormente en el anterior video, lo que es la fórmula para calcular el ataque, que son los primeros 3 componentes, y le añade el bono de daño elemental. Es muy importante tener en cuenta que esta fórmula se aplica para cada uno de los golpes, es decir, si estamos con nuestro personaje, la fórmula es diferente si se aplica a los normales, a la habilidad elemental, perdón, o a la habilidad definitiva, a cada uno de los golpes que realice. ¿Listo? Listo. Tomando en cuenta eso, hay que abordar el componente del crítico, que viene a ser la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es esta que vemos aquí abajo. Esta fórmula lo que hace es integrar la fórmula de arriba, es decir, el valor que nos dio, sea cual sea, y lo que hace es multiplicarlo por este valor, por el daño crítico. Hay que tener en cuenta que como es un valor porcentual se debe convertir. Por esa razón en la fórmula se ve 1 más el porcentaje, es decir, no se va a poner 244, sino se va a multiplicar por 100, pues para que se vuelva un número natural. Listo. Ahora, cabe resaltar también que esta fórmula tiene una variante y esto va a depender de las habilidades del mismo personaje. Por ejemplo, esta primera fórmula, la que vimos, en la que solo se ve el daño crítico, aplica para cuando es solo un golpe. Por ejemplo, cuando mi personaje hace la habilidad elemental, si hace crítico, dependiendo del balance, va a aplicar esa fórmula directamente. De igual manera, si el personaje hace, por ejemplo, una habilidad definitiva, ese corte, si hace crítico, va a aplicar, pero los demás golpes, ¿qué pasa con ellos? ¿También va a aplicar crítico? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta la siguiente fórmula, que es esta, la que vemos aquí abajo. Esta fórmula toma en cuenta básicamente la probabilidad de crítico. La probabilidad de crítico, que es un aspecto muy importante en todos los personajes, pues para que literalmente podamos hacer daño, ¿sí? Entonces este se entiende como la probabilidad literalmente de que ocurra este de aquí abajo. Es decir, de cada 2 golpes con esta probabilidad, uno va a ser crítico de todos los golpes que haga el personaje. Entonces, por ejemplo, para Ayaka, la primera fórmula, si hace crítico, aplica, es decir, esta. Por el contrario, con su habilidad definitiva, como son muchos cortes, aplicaría la segunda. ¿Por qué? Porque la probabilidad va a ir variando, pues dependiendo de la que se tenga. En el caso de mi personaje, pues tiene 26, pero pues se le suma en este caso 40 por el set que tiene en este momento, ¿sí? Y pues si llevara un personaje de crío y estuviera afectado por crío, pues se le sumarían otros 15 y pues bueno, ahí entraría a hacerse el cálculo directamente. Ahora, con la segunda parte del video tenemos que ver casos especiales, que son principalmente estos 4 personajes. ¿Qué pasa con estos 4 personajes? Que la fórmula que vimos anteriormente se modifica un poco, tomando en cuenta que los personajes tienen un escalado adicional para cada uno de sus golpes, de sus habilidades. Ya sea este personaje, bueno, ya sea cada uno de ellos. Todos tienen cierta variante. En el caso de Yoimiya, de ella,
la variante se va a ver principalmente en su habilidad elemental. ¿Qué pasa? Lo que hace es utilizar esta fórmula, la que vemos acá. Como ven, se reemplaza el daño plano por este daño, ¿sí? Entonces, este es un escalado, digamos que es diferente. ¿Por qué? Porque este escalado toma en cuenta el ataque, este que vemos acá, ¿sí? Es decir, cuando ella la activa, ¿sí? Su daño, el daño que hacen las flechas que estoy lanzando, va a aumentar en en este caso que está al nivel 1, pues todavía no he subido el personaje, pero en este caso un 137% del daño de ataque normal, ¿sí? Es decir, un 137% pues de cada uno de estos. Es decir, cada golpe se va a ver potenciado por esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan diferente? Porque como la multiplicación que se hace es sobre estos valores, no le aplica ningún tipo de bufo. Es decir, no se va a aplicar algún bufo de reacción o algún bufo que dé otro personaje sobre los ataques normales, como el caso de Yunjin. No se van a aplicar. ¿Por qué? Porque es sobre esto, ¿sí? Se puede aplicar sobre el daño final, es decir, el porcentaje de bono de daño que aparece al final de la fórmula. Se aplica ahí, pero no se aplica en donde se encuentra el caso especial de Yoimiya. Pues en dado caso que no me haga entender, me lo pueden hacer saber, que pues podemos dedicar un video específicamente para esto. Pero es básicamente esto. En el caso de ella no se multiplica de esa manera. ¿Por qué razón? Porque si lo hiciera, o sea, imagínense como si literalmente el bufo quedara aquí o multiplicara esto, o sea, los daños que haría cada golpe pues de este personaje serían increíbles, o sea, serían altísimos, serían muy altos. Listo. Ahora, ¿qué pasa? El siguiente personaje es este. Shinshio, él lo que tiene es su constelación número 4. La constelación número 4, aquí dice, aumenta el daño en un 50%. Entonces se aplica como se ve aquí en esta fórmula. Literalmente se quita el daño plano con un 50% de bono de daño. ¿A qué aplica? A esta. Perdón, a esta, a la patada, a la que él hace. Esa fórmula solo aplicaría para el caso de la patada de este personaje. Es decir, así como Yoimiya, se aplica directamente sobre esto y no le aplica ningún tipo de bufo. El siguiente caso es el de Chun-Li. Él, digamos que tiene su particularidad y es que todos sus ataques normales, su habilidad elemental, su definitiva, escalan con vida y utilizan esta fórmula, que es la que vemos aquí abajo, donde se ve que se añade el multiplicador de vida, que es este, para cada uno de los casos específicos, y se añade la vida. ¿Por qué? Porque pues esa es la base que toma. En este caso el mío tiene 39.000, entonces tomando en cuenta eso, se hace la multiplicación para que al final dé el cálculo de daño total. De igual manera, no se va a aplicar ningún bufo directamente sobre esto, sino sobre el daño final, sobre la última parte del daño. Y como último caso, dentro de los que se conocen hasta el momento, es el caso de Kokomi. En el caso de Kokomi es exactamente lo mismo que Chun-Li, solo que en el caso de ella, pues digamos que no puede que no se note un poco, no se note mucho, pero ella siempre toma en cuenta que sus daños son con base en su vida máxima. Es decir, aplicaría la fórmula que vemos en este momento. Esa fórmula lo que hace es que el daño pues utilice la vida y la vida máxima. O sea, utilizando los dos para hacer el cálculo final, que es lo que ella hace. ¿Qué pasa? Pues con ella es un poco complicado la parte del daño porque pues ella nunca va a ser crítico. Pero el punto es que, bueno, esa es la idea. Es decir, que a ella no se le van a aplicar bufos ahí, sino que toma en cuenta su vida. Por lo tanto, esos multiplicadores son diferentes a los demás personajes. Ahora, con la última parte es mi opinión o desde mi perspectiva, cómo sería lo ideal en el balance del daño crítico y de la probabilidad de crítico. Digamos que
Palabras más, palabras menos, según he consultado, hay fórmulas matemáticas que te dicen precisamente si tú tienes tanto daño crítico debes tener tanta probabilidad. Pero digamos que eso me parece bastante denso. Y para ser sincero, algunas cosas no las entiendo. Entonces prefiero pues no hablar de eso. Pero para un personaje que quieras que haga daño, que tenga por encima de 50, está bien. Es decir, es jugable. Si tiene por encima de 60, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque eso asegura que tenga mucha más probabilidad de generar un golpe crítico. Si tiene 70, ya se puede dar por bien servido de que la mayoría de sus golpes van a ser críticos. Generalmente se dice que la relación es 1-2 entre probabilidad crítico y daño crítico. ¿Qué pasa? Muchas veces pues eso es evidentemente muy difícil de lograr. Desde que aquí esté por encima de 60 para mí. Si está por encima de 60 está bien, está muy bien. Y aquí la mayor cantidad que se pueda. ¿Por qué? Porque esto toma en cuenta pues una base del 100%, es decir, cada golpe que se hace al enemigo. Y este es el multiplicador final, que es con las fórmulas que hemos estado viendo. Entonces, desde que esté por aquí encima de 60 y aquí la mayor cantidad que se pueda, y que también haya un balance en las otras estadísticas que vayan acorde a cómo queremos jugar el personaje, con eso tenemos, pues estamos bien. Ahora, una última cosa. Hay ciertos aspectos a tener en cuenta y es mucho más fácil con los arqueros, pero digamos que, por ejemplo, mi personaje aquí, esta Yoimiya, tiene 19 probabilidad crítica, o sea, mejor dicho, casi que nada. Pero hay una manera en la que se puede asegurar un golpe crítico, y es dependiendo del tipo de enemigo, asestar un golpe en la cabeza. Así como salió ese golpe, es un golpe crítico, es decir, que sobresale, ¿sí? En el caso de los enemigos que sean tipo humanoides, en la cabeza va a asegurar un golpe crítico, es decir, estos gilis o estos mitas que si tú les das en la cabeza va a asegurar un golpe crítico, ¿sí? En el caso de los monstruos sean mecánicos, tipo los guardianes de las ruinas y todos esos, aplica en los núcleos expuestos, es decir, en el ojo, en los que es, en el guardián este que es grande, que ahorita se me olvida el nombre, en lo que es en las piernas que tienen como unos núcleos que están expuestos, desde que se golpeen asegurará un golpe crítico. Asimismo, en los slimes, los que son formas de vida más de tipo elemental, esas formas de vida, el punto, según he consultado, está más relacionado al centro del cuerpo. Es decir, entre más al centro del cuerpo se le dé a ese enemigo, pues se va a lograr un golpe crítico. Esta es la segunda parte desde el Theorycraft que pues podemos tener en cuenta y que para mis futuros videos tendré en cuenta para los análisis que vamos a realizar. Es muy importante tener en cuenta que todo esto, todo este daño que hemos dicho, que hemos calculado, aún falta. ¿Por qué? Porque esto no nos va a dar el número que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque hace falta algo crucial, que es, uno, la defensa y las resistencias del enemigo, que varían dependiendo del enemigo. En el futuro traeré un video donde se explica cada una de las resistencias, pero digamos que tenemos que ir paso a paso pues para entender cómo es que se pueden ver esos números en el juego. ¿Sí? Entonces ya vamos dos, entendiendo cómo se compone el ataque en el primer video, y aquí cómo sale o cómo es el daño saliente, traducido literalmente, de cada uno de los personajes y que aplica para cada uno de los golpes, ¿sí? Ahora en el siguiente video vamos a poner el daño entrante, que viene a ser lo que hemos hablado, más o teniendo en cuenta la defensa del enemigo. Y listo, pues digamos que eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Si se les hace extraña mi voz, háganmelo saber. La puedo, pues si gustan, puedo cambiarlo, puedo ponerlo como contexto. Bueno, digamos que me hagan saber si les agrada o no que se escuche mi voz acá. Y pues nos vemos en una siguiente oportunidad.